Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Ángeles Ferragut, presidenta y directora artística de Sas 12 Naus, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2016 para reforzar el tejido cultural y artístico de Ibiza a través de un programa de residencias, exposiciones, actividades y muchísimas otras cosas. Hola Ángeles, bienvenida al podcast. Hola Carmen, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. A ti por aceptar la invitación. La verdad es que a lo largo de estas 9 temporadas aún no hemos hablado de residencias artísticas, por lo que me apetece muchísimo este tema y abordar pues, cómo trabajáis, el porqué de las residencias artísticas, cómo impactan el trabajo de los artistas, ¿no? de la comunidad. Entonces, bueno, muchas gracias porque la verdad es que creo que va a ser muy interesante y a muchos de nuestros oyentes también les interesará. Antes de hablar de esas dos Naus, de Ibiza, del programa de residencias, te quería preguntar por ti. Antes de fundar, ¿no? Sas 12 Naus, ¿quién eras tú en el mundo del arte y cómo llegas al 2016 a fundar este proyecto? Pues yo no vengo del mundo del arte, ¿Vale? no he estudiado Bellas Artes ni Historia del Arte, he estudiado teatro. Ujú. Entonces viene un poco de ahí. Yo estudié interpretación y dirección de escena en Madrid. Chulo. Y es cierto que desde siempre me interesó mucho el teatro visual. Toda la parte también obviamente actoral, pero también visual, de escena, de dirección de arte. Eh, y entonces, bueno, tuve una experiencia, fui a una residencia artística cuando terminé de estudiar. Y esta experiencia me marcó mucho a nivel personal, pero también profesional. Y de ahí, pues, o sea, digamos que Sesdotxenaus viene más por las residencias que por el arte. Viene Vale. más digamos, por un deseo de contribuir a Ibiza y por un deseo sí, como de contribuir al ecosistema y de ver el arte y la cultura como un arma importante y, bueno, quizá arma no es la palabra, pero Bueno, herramienta, sí, ¿no? herramienta, Sí, exacto, ¿no? sí. Y sí. ¿Y qué encontraste tú en esta residencia que te dijo, ¿no? Apostar por las residencias como el formato, como esta herramienta, como apoyo al ecosistema? Pues estar con artistas de todo el mundo, con creadores de distintos países, con distintos backgrounds, con distintas historias, con diferentes prácticas, como un poco la heterogeneidad, distintas edades, distintos niveles de experiencia. No, al final pues yo me movía pues en el mundo del teatro en Madrid, ¿no? Pues imagínate, y de repente aparecí como en Nueva York con un montón de artistas como de todo el mundo y esto me abrió mucho y luego una manera de concebir el teatro como más total, menos como desde el punto de vista actoral, sino como desde lo artístico, ¿no? Como lo visual también, las luces, lo arquitectónico. Y luego a nivel personal, yo estaba en un momento un poco, digamos, complicado, de confusión, ¿no? ¿Esto qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Soy actriz? ¿Qué soy? ¿Dónde voy? Y allí como que encontré mucho como esta cuestión como familiar, ¿no? Ya. De convivir, de convivencia, de repente gente pues, que conoces de hace 10 minutos, pero que te sientes, ¿no? Como muy, muy cerca y que puedes compartir pues, cosas que igual ¿no? O sea, con gente que ves todos los Intereses, días. inquietudes, ¿no? Sí, eso Sí. es. Y o sea, fue mucho también en lo personal. Y paralelamente heredé una finca de mi abuelo en Ibiza. Entonces ya se empezó a activar como, ostras, pues, ¿por qué no intentar hacer un proyecto similar en Ibiza, ¿no? Que tiene pues esa...
Porque cuando hablamos de residencias artísticas, ¿no? Hay como diferentes modelos o duración, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito para situar también al oyente de, pues, qué tipo de formatos hay en las residencias artísticas y luego cuál es el que tenéis vosotros en House? Pues hay muchísimos formatos y más ahora Mm. que yo creo que en los últimos años, o bueno, no sé si es que yo lo veo más porque, pero Oh, que yo sí también lo he visto, que hay que muchísimas que hay residencias. muchísimas, ¿no? Sí. Entonces está desde abrir tu casa a artistas para compartir y para observar procesos y poder acoger desde una, digamos, desde una perspectiva más am, de hogar, ¿no? Como de recibir y de compartir hasta modelos como la Academia de Roma que llevan Ujú, pues muchísimo tiempo, ¿no? Desde lo más, digamos, mega institucional hasta residencias que pueden ser más pequeñas, ¿no? Eh, en lugares remotos, en lugares, o sea, al final una residencia trata de llevar al creador a un contexto diferente al que normalmente está. Residencias que tienen más que ver solamente a lo mejor con invitar artistas a seguir desarrollando su práctica ujú, o residencias como la nuestra que tienen como un muy alto valor contextual, o sea que nosotros invitamos a los artistas para que trabajen con el contexto, ¿no? ujú. Totalmente como situadas. Entonces, de ahí pues hay como mil Y focos, ¿no? Y mil intensidades también, más cortas, de residencias que se focalizan más en la investigación, que pueden estar como un año de investigación o que tienen muy puesto, más o menos puesto el foco en la comunidad, en la interacción de los artistas con la comunidad, con el entorno, más inspiradas en la naturaleza, es que hay como mil, ¿no? sí, 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 sí. Y en vuestro caso, entiendo que funcionáis con un open call, ¿no? Cada año, en el que los artistas que quieran participar en la residencia pueden aplicar y después hay un proceso de selección eh, Ujú, donde se escogen a X artistas, ¿no? ujú. ¿Quién decide, ¿no? ¿Qué artistas van a participar en la residencia? Y cuando hacen ¿no? Es cuando se presentan, tienen que presentarse con un proyecto muy específico con el contexto que comentabas de Ibiza, o lo pueden desarrollar una vez lleguen a la residencia. Ujú. Pues nosotros desarrollamos dos líneas de trabajo. Una por residencias por invitación. O sea, sí que tenemos dos programas que invitamos al creador dependiendo pues, de su práctica, del proyecto en general, de la edición que sea. Y una, como bien dices, convocatoria abierta, ¿no? Nosotros empezamos de una manera orgánica, invitando a amigos y amigos de amigos y a gente que conocíamos, eh, y de ahí fue, digamos, desarrollándose el modelo y al final como el interés o casi la necesidad de poder tener una convocatoria que sea inclusiva, que se pueda participar todo el mundo y que ya no esté tan basado a lo mejor en un gusto personal ¿no? O en una decisión más, Actividad. más subjetiva, ¿no? Que también está bien, pero bueno, estamos ahora mismo desarrollando las dos líneas porque hay proyectos, pues bueno, pues que también es interesante poder invitar o hay un programa que cada artista invita al siguiente, bueno, en Ah, este qué caso es un chulo programa esto. de diseño donde el diseñador invita al, Ujú. al siguiente. Pero en el proceso de Open Call, pues trabajamos con un jurado. Eh, Hasta ahora nos hemos mantenido, bueno, somos un proyecto pequeño, entonces hemos mantenido como con tres personas en el jurado. En la última Open Call, pues trabajamos con un jurado compuesto por Elis Lamer, que es una comisaria basada en Suiza, Javier Aparicio, que es galerista y del Chicos, no Sí, sé si lo conoces, sí, sí. y yo, y myself. Ujú, ujú. Y entonces hicimos, bueno, pues esto, cogemos todas las solicitudes y vamos haciendo
listas, votos y de ahí pues sacamos, el año pasado tuvimos 3 plazas, una internacional, dos internacionales y una balear. Vale. Am, ¿Y este año quiénes son los residentes? Pues este año tenemos tres, de la Open Call, tenemos 3 residentes. Marina Marón, que es una artista que vive y trabaja en Ibiza ya desde hace muchos años, que ganó la Plaza Balear. Gala Nor, que es una artista vasca, y Diogo da Cruz, es un artista portugués basado en Berlín. Vale. Y lo que comentabas esto, ¿no? De que que es una residencia que es muy contextual y que intentáis incentivar, ¿no? Que los proyectos que se lleven a cabo estén relacionados con la isla. ¿Cómo se ha dado o cómo se da, ¿no? ¿Les presentáis a gente? ¿Están unos meses viviendo en la finca? ¿Cómo funciona? Mm, Mira, pues ahora hemos hecho bueno, el proyecto ha ido como evolucionando y una de las cuestiones que fueron evidentes después de unos primeros años de rodaje, digamos, fue que era interesante, bueno, que quisimos explorar las residencias en fases. Entonces, para esta Open Call lo que hemos hecho ha sido, hemos hecho una primera fase de investigación Ujú. y una segunda fase que están justo ahora, que acaba de empezar, de producción. Vale. Entonces, ellos presentan una idea, en este caso, en el caso de la Open Call, sí presentaron una idea, o sea, Ujú. algo que tiene que ver con la isla, pero que muchas veces se modifican esos procesos. O sea, tenemos una etapa de investigación donde, pues dependiendo dependiendo del interés y dependiendo del proyecto y dependiendo de la práctica de cada creador, pues digamos, pues les vamos ayudando. Al final, siempre digo que somos como facilitadores, ¿no? Como facilitadores en lo que tiene que ver con la isla, que es lo que Ujú. conocemos. Sí. Entonces, y si les pedimos que hagan una actividad pública, Vale. que puede ser una charla, un taller, este año hubo paseos, pero también porque nos parece como muy importante también que la comunidad se nutra de estos procesos. Esto es una parte como fundamental para nosotros. Entonces, pues... en esas actividades también o en esos talleres que ellos proponen también van conociendo gente, por Ujú. ejemplo, en el caso de Gala, en su taller, fue un taller de pintura y las piezas se van a exponer en otro formato, pero se van a exponer en la propuesta final, ¿no? Entonces, de algunas maneras también todos esos encuentros Ujú. nutren también al final eh, pues sí, el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y Hay como o sea, hay un fin, hay un momento en que la residencia se acaba, se acaba en una exposición en el espacio, o sea, me refiero como cuál es la condición, ¿no? Porque estaba todo el rato pensando, ojo, qué proyecto más bonito que de facilitadores, ¿no? Pero, o sea, ellos pueden participar a cambio de qué, ¿no? O quizás de nada, no sé. Bueno, al final, en esta etapa de investigación, pues Mm. intentamos que realmente que la isla informe lo máximo posible. Es decir, al final hay gente que presenta un proyecto, pero que luego se ve modificado. De eso se trata también, ¿no? De dejarte impregnar lo máximo Influenciar, ¿no? posible por Sí. el contexto en el que estás, ¿no? Y por la gente que conoces al final. En esta primera fase, como lo dedicamos puramente a la investigación, luego en este caso, este año lo que han hecho es ellos se han ido, ha habido un periodo intermedio donde han de alguna manera madurado las ideas, pensado cómo iban a desarrollar los proyectos y ahora hay una etapa de producción que culmina en una exposición. Y muchas veces es exposición, otras veces es open studio. Ujú. Hemos hecho también residencias puramente de investigación, es decir, si de repente, porque la convocatoria es para artistas y comisarios. Ujú. Entonces, hay artistas que pueden decir, mira, yo estoy desarrollando una investigación y, y luego vemos el formato de cómo se presenta, digamos, conjuntamente, ¿no?
De algún modo hay proyectos que formalmente ¿no? se terminan y se pueden mostrar y hay proyectos pues que no, que están más en un nivel investigativo y creo también que eso hay que apoyarlo porque hay procesos de investigación que son más largos Claro, que total. requieren de más tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso sí que ahora sí están ya produciendo, finalizando O sea, que piezas y como público obras. se podrán ver estas Sí, exposiciones. sí, sí, esta exposición de hecho va a estar de junio a octubre y va a tener programa educativo asociado, mediación Ujú. asociado, sí, sí, sí. Intentamos Y las siempre que obras están a la venta, por ejemplo? pues en ocasiones entramos en colaboraciones con galerías, con las Ujú, galerías de los artistas, pero son ellos quien se encargan. Nosotros no ujú. entramos en consideraciones comerciales, pero sí, por supuesto, abiertos A que ocurra. claro, a que ocurra Sí. y a poder recuperar Y algo hablábamos, de la porque producción. obviamente, ¿no? La residencia está en Ibiza y yo creo que, así como también creo que los vemos que hay cada vez más residencias artísticas, pues también en Ibiza están pasando cada vez más cosas, ¿no? Yo creo que esta imagen de fiesta y ocio, ¿no? Al menos a la gente que yo creo que nos dedicamos al mundo de la cultura, te vas dando cuenta de que pues hay cada vez más proyectos y te quería preguntar, pues eso, ¿no? ¿Cómo convive estos proyectos culturales en una isla también como tan marcada por el ocio, por el turismo, y no sé si tenéis como algunas redes entre los proyectos que hay en la isla? Ujú. Pues, bueno, al final digamos, el turismo, el ocio, la noche, ha convivido siempre con otras partes de Ibiza. Sí. Es parte de la identidad de la isla y es de la identidad que quizá más se puede ver, pero siempre ha convivido, siempre ha habido artistas en Ujú. la isla Sí. desde, pues imagínate, a los años 30, intelectuales y artistas han Sí, venido a Ibiza, sí. pues seducidos Ujú. por su magia y su entorno y su luz para crear. Entonces, esto ha convivido y cuando empezaron los 80 90 más como el boom turístico y tal, ahí quizás sí que es verdad que como que parece que predominó, pero siempre ha habido, siempre, hay una parte norte de la isla, centro de la isla, que, bueno, en ese sentido, y por ejemplo, para nosotros es una parte más, es una parte más de Ibiza con la que hay que trabajar, ¿no? O sea, creo que hay que destilar a favor todos los elementos, incluso los que no son también, que eso pueden ser más contradictorios, como la masificación, todo esto es material para los Total. artistas. Y hay artistas en una práctica más social, más política, pues que también tienen aquí Sí, un buen material. un buen material, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, creemos que es importante y luego hay pues ahí ahora están gestándose residencias pues eso, que invitan a los artistas y les ofrecen un espacio, una casa estupenda donde pueden crear y estar con otros artistas y digamos que bueno, pues que eso también ¿no? Es interesante porque ya solamente el hecho pues, de salir, de estar en un entorno distinto, Ujú. pues les ayuda. Y redes, bueno, cada vez está habiendo más espacios. Ujú. Esto, la verdad que en los 10 años, que por cierto hacemos 10 años de residencia Años. este año, Felicidades. gracias. No de fundación, nos constituimos en el 2022, pero sí Ujú. de residencias, pues hemos visto cómo han florecido un montón de propuestas, más grandes, más pequeñas, y yo creo que, bueno, que todavía queda mucho por hacer, hay mucho tejido que hay que trabajar, pero pienso que sí, que cada vez está habiendo más hábito cultural, digamos, formando parte más de la vida de la comunidad. Y también hay mucha gente que viene de fuera, también de siempre, ¿eh? Pero a partir del COVID, mucha gente se mudó a Ibiza, entonces hay mucha gente pues, de todas las ciudades de Europa que está aquí, que también tienen pues, unas inquietudes y unas necesidades como que hay que atender, ¿no? Y esto
Entonces, no hay una red en sí, nosotros sí formamos parte de una red en Mallorca de Xarxa Ujú. Resid, donde somos también miembros fundadores y que es una red de espacios de creación de Baleares. En este sentido, también ahora pues en Mallorca pues bueno, está habiendo también mucho apoyo al arte, a la cultura y tal. Nosotros recibimos ayudas del Instituto de Estudis Balearics de Mallorca. Y bueno, y en Ibiza, pues poco a poco, como decimos Sí. aquí, pero, Bueno, yo también pero pensaba que es una muy buena forma también como de sacarle el foco al verano, ¿no? De que pasen cosas durante todo el año, sí, porque, desde luego. ¿no? Porque creo que esta imagen que tenemos de Ibiza es más, pues no sé, de mayo a septiembre, ¿no? Pero luego hay otros meses en los que la isla pues siguen pasando cosas. Sí, Sí. sí, sí, cada vez están menos, bueno, cada vez los veranos son más largos, digamos. Ujú. No los veranos, la temporada de verano Vale. se va alargando más, Ujú. octubre es un mes estupendo, mayo, bueno, hoy qué día es, 20 de mayo y Sí, hace un día, está ya ya no en lleno, Barcelona. lleno, llena la isla, bueno, llena, quiero decir, ¿no? Que Sí. como estén desde Semana Santa ya empieza. Pero sí, cada vez hay más, yo cuando era pequeña recuerdo 6 de la tarde, Plaza del Pueblo, digamos, Plaza Vara de Rey, centro de Ibiza, no había nada, o sea, estaba oscuro, no había nadie. Y ahora es muy distinto, muy Qué distinto, hay fuerte. mucha más gente y bueno, pues ahí... Bueno, también, ¿no? Pues por ejemplo con la Feria Canart, como Sí, más total. coleccionistas, ¿no? También Claro, hay como un momento crear en el año como... ahí muy potente donde de repente viene un montonazo de gente y bueno, está muy bien. Yo creo que cada uno desde nuestro lugar haciendo lo que, Y ¿no? como, como ibicenca, ¿no? ¿Qué más o sea, qué es lo que más te ha sorprendido de cómo los artistas se relacionan con la isla o de qué temas les interesan o qué investigaciones, ¿no? No sé si nos podrías hablar de alguno en concreto o de esto, de qué les llama la atención, qué les interesa de la Mm, residencia en Ibiza. Pues yo creo que el paisaje, Ujú. también lo que tiene que ver con lo social y con lo cultural también. La música, ¿no? Como la historia, la cultura. Y hemos tenido últimamente un par de artistas como Gala que han trabajado la cultura de club desde otros ángulos, que eso es muy interesante. Em, Arquitectura, diseño, tenemos también un programa de diseño bueno, que explora como las posibilidades del diseño en código abierto y hemos tenido 2 ediciones y en la actual edición un diseñador iraní, se llama Sina Sorab, afincado en Madrid, está haciendo, él por ejemplo no vino con ninguna propuesta. En este Vale. programa de diseño tiene un más periodo de investigación, de hecho él ha venido como 3 o 4 veces antes de presentar propuesta y, por ejemplo, le llamó mucho la atención lo caótico de Ibiza. Dices, esto es como un caos Ujú. arquitectónico, ¿no? Como que, y de repente, pues ver la belleza, Ujú. igual en lugares donde, o en recorridos, ¿no? Dices, vas de un punto a otro punto y qué feo es esto y qué feo. De repente viene un artista, ¿no? Total, De sí. repente bueno, ¿no? Ver la belleza como en otros lugares donde viviendo aquí el día a día pues se hace más complicado y viceversa. Ver la parte un poco más contradictoria, lo que es tan bonito, todo tan flashy, ¿no? De la isla del verano, todo, Sí, todo el mundo tan estupendo y tal, y de repente hay artistas que le han dado la vuelta. Pues sí, Nina Bayer y Simon de Moller hicieron una exposición con insectos que se movían por energía solar. Pusieron unos retratos de real estate agents en la pared que no eran de Ibiza, pero vale. bueno, no era todo bueno, una reflexión importante y desde otros puntos de vista, ¿no? Y luego más en lo material. Pues, por ejemplo, Ana Laura Láez vino aquí además en 2018 y propuso hacer una revisitación de una pieza suya de los 80 hecha en látex con unos círculos así muy grandes en esparto. Qué chulo. Y la primera reacción
de los artesanos, ¿no? Del colectivo de artesanos que nos aproximamos. Bueno, esto, en un mes hacer esto, claro, como se salía totalmente de la forma de que ellos... Sí. Y ha sido muy bonito porque Ana Laura siempre cuenta bueno, que esto marcó como un inicio de una práctica que ha continuado. Esta pieza se exhibió en el K2M, se exhibió en el Svalbard, y esto es muy bonito, ver cómo de repente una experiencia así pues puede de alguna manera influir en las En la práctica, prácticas. sí, es que es lo que comentábamos justo al principio, ¿no? De si eres artista, por qué deberías ir a una residencia artística o, ¿no? ¿Qué puede aportarte, ¿no? Pues Eh, precisamente esto, pues descubrir nuevas técnicas, nuevos temas que te interesen. sí, Y lo que comentabas tú al principio, yo creo que también lo de la comunidad, ¿no? De el poder como conocer a gente, pues con los mismos intereses o que no por si alguien nos está escuchando que es artista y se está planteando decir, ay, debería hacer una residencia artística, ¿no? Yo creo que solo te puedes sumar. yo pienso que sí, que es interesante, que también, que eso te puede sumar. Y luego, pues es interesante también cómo hay gente que viene más como, quiero trabajar en esto y quiero visitar esto y esto y esto y tal. Y hay otros, ahí hay otros que vienen como, se plantan aquí y ahí empieza, ¿no? Vale. Todo, que esto es muy bonito también, también de ver. Y me parece como fácil entender cómo es una residencia para un artista, pero has comentado también que hay residencias para comisarios. ¿Cómo es esta residencia para un comisario? O sea, ¿cómo trabajan? Pues nosotros hemos tenido uno, dos, tres, cuatro investigadoras, cuatro comisarias. En el caso, bueno, sí que es verdad que en el caso, en dos de los tres casos sí trajeron ya una investigación. Por Ujú. ejemplo, pues Raquel Victoria, que es una comisaria de Mallorca, tenía ya una investigación hizo una investigación sobre el ISCID, que fue un congreso de diseño en los 70 en la playa de San Miguel, muy interesante. Investígalo, te lo Ajá, paso. vale. Y entonces también hay mucha historia, hay gente que a lo mejor pues Violeta Janeiro, que vino también en el 2016, ella está haciendo toda una investigación sobre la contracultura, entonces le interesaba toda la contracultura pues de Ujú. Ibiza, de los 60 a los 70. eh, bueno, es que bueno, claro, hay muchas historias. Sí. Bueno, es más como un proyecto de esto de investigación, ¿no? De cómo Sí, seguir investigando para sí, quizás pues luego aplicarlo a una exposición o a un... sí, sí, o una publicación. Ujú, Y en este caso, pues a lo mejor pues sí han propuesto pues hacer un taller o explicar su práctica, o sea, cómo compartir. O sea, es importante siempre como cómo compartir esos ujú, procesos o cómo compartir el trabajo. Por eso siempre de cada exposición intentamos sacar un programa de mediación, intentar que llegue y también ahora estamos empezando colaboraciones con colectivos que apoyan a gente en riesgo de exclusión, que, bueno, ver pues, este ujú, programa de diseño, por ejemplo, estamos viendo cómo puede tener, ¿no? Cómo darle vueltas para poder también tener más impacto social. ujú. Y claro, otra cosa que me interesaba es si habéis encontrado apoyo institucional para poder llevar a cabo todo lo que hacéis, ¿no? Comentabas que tenéis el apoyo del Institut d'Estudis Balears. Ujú. Y ¿Cómo, no? Aparte de eso, ¿cómo podéis hacer todo lo que hacéis? Pues a Acción Cultural Española también nos ha apoyado este año, Instituto Estudis Balearics, y bueno, y alguna iniciativa privada también. Ujú, Ya tenemos sponsors también en la isla que nos apoyan desde hace tiempo. eh, um, y bueno, pues ahí vamos. ujú. Eh, O ahí sea vamos. que como a nivel personal os podemos ayudar, digamos. Sí, todavía no hemos, porque tarda esto de los amigos de la fundación y todo esto son Ujú. estructuras que parece que son fáciles, Vale. pero tardan su tiempo, pero sí. Ahora estamos a punto de lanzar un nuevo proyecto que es una comisión de arte público en un espacio en desuso.
en un Ostras, qué solar bastante pasada. grande, en un pueblo de Ibiza. Ujú. Y bueno, y sí, estamos empezando, claro, bueno, a ver cómo hacemos una estrategia de financiación privada también. Entonces se están sumando empresas de la isla Ujú. y a nivel privado también hay mucho, bueno, hay todo un trabajo para, yo creo que en España en general, ¿no? En lo que tiene que ver con donar, con cómo Sí. apoyar proyectos culturales, ¿no? Proyectos que en este caso es privado, pero de vocación pública. Entonces, bueno, pues hay mucho, bueno, hay un trabajo interesante, ¿no? Que la gente entienda que es donar, pero que también Exacto. es asistir y que también es contar, y que también es presentar y poco a poco ir creando. Ahora mismo estamos como en ese punto como Ujú. de crecimiento de la fundación, de ir constituyendo los boards, de ver quién se puede sumar, ¿no? Que hay muchas maneras de apoyar al final y que todo suma, ¿no? Sí, Pero, esto es verdad. O sea, yo que en el podcast también hablamos pues de coleccionismo, ¿no? O de adquirir obras, claro, que eso es una manera de apoyar, pero también es apoyar pues ir a las exposiciones que se inauguran ahora en junio, ¿no? O el micromecenazgo, que quizás no tiene total. por qué dar muchísimo, ¿no? Pero si todos diésemos, ¿no? Un poquito Claro, una a cada pesetita, como año, decía una sí, pesetita a toda España. exacto, pues al final sumaría, ¿no? Sí, sí. Sí, total. Y sí, sí, eso es. Y yo creo que sobre todo es que entender la importancia, ¿no? Del por qué lo estás haciendo y la importancia de que proyectos así puedan ser viables Claro. y puedan seguir trabajando, ¿no? Y que gracias a tu aportación, pues, pues 3 artistas al año pueden hacer una residencia, pueden hablar con artesanos de la isla, ¿no? O sea que todo es, bueno, como un círculo, ¿no? Sí, sí, nuestras actividades son todas gratuitas y bueno, es también pues poco a poco, de nuevo, ¿no? La gente muchas veces no sabe lo que es ¿no? Un proyecto sin ánimo de lucro en cultura. Eh, y efectivamente todo suma y además también las donaciones en especie, que además Ujú. desgravan fiscalmente, o sea, hay como todo un sistema Sí. que, bueno, que que bueno, que está ahí, ¿no? Que las Es empresas pueden importante ser la hablar de base, un ello. 30% es importante, claro. A Ujú. donaciones en especie, pues lo que sea, desde el agua de las exposiciones, a habitaciones, coches, hoteles, todo, ¿no? Al final, como Sí, dices, todo suma y todo aporta y poco a poco pues ir creando ahí la red y el total. ecosistema. Sí. Y no quiero dejar de preguntarte algo que no he hecho al principio, que es el nombre, Sasdotjanaus. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Pues Sdotzenhaus es, de pequeña, veía este libro en casa de mis tíos que se llama Ibiza, la nave de piedra, que Ujú, es de Antonio Colinas, poemas de Antonio Colinas y fotos de Tony Pomar. Y la portada es la muralla de la Alvila, es como si fuera una quilla de un barco. ujú. Todavía son pues los pelos de punta. Nunca dejé de ver Ibiza como esta nave de piedra, ¿no? Ah, vale. Tan sólida y como tan Ujú. volátil, ¿no? A la vez. Y entonces, buscando nombres, y siempre estaba como la nave, pero la piedra era algo que no, que no pegaba nada. Sí. Y cuando trajimos la primera residencia, pusimos tiendas en el bosque, Ujú. en casa, y vinieron 12 artistas. Au. Hicimos una foto de dron y había como 12 eran 12 velas, era 12 velas, entonces eran 12 naves y realmente pues algo hizo como clic Ujú. potente, fue como esta metáfora de los artistas que llegan como naves, que no traen nada, sino que Ujú. intercambian, ¿no? Y se van siendo portadores pues esperamos de también de estas otras Ibizas y de estos Sí. encuentros y de estas experiencias que tienen. Y entonces el artículo es ses, en catalán es les, pero el artículo salado es algo pues, propio de las Baleares. Entonces es 12 naus son las 12 naves, también como pues, esta metáfora. Qué bonito, me encanta. Gracias. Muchas gracias. Pues Ángeles, ha sido un placer hablar contigo. Animo a todo el mundo a visitaros Gracias. y nada, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias por tu interés y nada, espero verte por Ibiza algún día pronto. Hala. Gracias. Un beso, Carmen.